¿Has sido herida o lastimada por alguna palabra, actitud o comportamiento de tu esposo? ¿Has sido herido o lastimado por alguna palabra, alguna actitud o comportamiento de tu esposa? ¿Has luchado con el resentimiento en tu corazón por ello? ¿Crees que ha habido resentimiento en el corazón de tu esposa o esposo, según sea el caso, por algo que tú dijiste o hiciste? ¿Ha afectado este sentimiento su matrimonio? ¿Habrá alguien que no haya luchado con el resentimiento? ¿Será esta otra tentación que enfrentan los matrimonios? Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues bienvenidos a una transmisión más de estos estudios para matrimonios, esta serie que estamos estudiando. Gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor nos ha permitido en esta semana. Estamos en un mes patrio, ¿verdad? Gracias a Dios por la libertad, por lo que tenemos en el Señor y pues que también con su ayuda podemos vencer estas tentaciones que lo que buscan es también pues subyugarnos y hacer que pequemos, que ofendamos al Señor y que afectemos nuestro matrimonio. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, con estudiando una tentación más. Ustedes han visto ya las preguntas al inicio, saben ya de lo que vamos a hablar. Y bueno, con respecto a eso, pues nosotros también tenemos nuestras respectivas preguntas, ¿verdad? Y en esta ocasión le voy a dar la oportunidad a Lucy para que Lucy empiece y que ella sea la que me haga la pregunta. Ok. Samuel, mi amor. Sí, aquí estoy. ¿Alguna vez te ha costado trabajo perdonarme? Sí, pues sí, ha habido momentos en donde yo creo que el problema es en el momento, ¿verdad? Ya después uno lo piensa, uno recapacita, se baja el enojo, la molestia, ¿verdad? Y lo va haciendo, pero sí ha habido momentos. Y también, pues creo que es algo que Dios me ha ido ayudando, ¿no? O sea, si seguimos batallando, el perdonar no es fácil, pero es algo muy importante. Pero gracias a Dios porque el Señor, pues, nos ayuda, ¿verdad? Y algo que decimos, ¿no? Cuando muchas veces Lucy casi siempre, semana tras semana, me pide perdón. Cuando nos pedimos perdones, bueno, pues ya te perdoné, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa obra que hace el Señor, pero sí me ha costado, sí me ha costado trabajo. Bueno, pues ahora va mi pregunta. Lucy, piensa bien la pregunta que te voy a hacer. ¿En alguna ocasión te ha costado perdonarme? Es la misma. Pues sí, yo creo también. ¿Sí? Sí, claro, pues sí. Ha habido momentos difíciles que, pues, un poquito... Ha costado, pero no han sido muchas veces. No han sido muchas veces, la verdad es que pues uno es muy buena onda, ¿verdad? Sí. No, la verdad es que no es fácil. Yo quise repetir esa pregunta porque en verdad no es fácil. Creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo el perdonar, pero como vamos a estar viendo es algo sumamente importante, es algo esencial para que la relación, para que nuestro matrimonio pueda funcionar de acuerdo al plan y diseño de Dios. ¿Ustedes les cuesta, les ha costado trabajo perdonar o tal vez les está costando trabajo perdonar algo, verdad? Pues sobre eso vamos a estar hablando en un momento más. Vamos a continuar y vamos a entonar un canto antes de entrar ya de lleno a nuestra enseñanza. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué.
solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor, si te entregas a Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás, solo no cantarás esa linda canción y su amor llevarás a la humanidad. Pues hermanos, gracias a Dios, continuamos, ¿verdad? Seguimos con nuestro estudio, vamos a entrar de lleno. Hoy estaremos hablando sobre el resentimiento y la necesidad de perdonar a fin de que nuestra relación de matrimonio sea lo que Dios ha planeado para nosotros. Pero antes queremos invitarles a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que una vez más nos das de meditar tu palabra en relación a este tema. Gracias por lo que hasta este momento nos has permitido, Señor, y sin duda por lo que nos estarás permitiendo en este tiempo de estudio, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú hables a nuestro corazón, que tú apliques tu palabra a nuestra necesidad, a nuestra situación. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El resentimiento es un mal con el que la humanidad ha estado batallando, pues desde la entrada del pecado al hombre. Y es que, ¿quién no ha sido herido alguna vez? ¿Quién no ha experimentado la tristeza, el dolor, el enojo, la frustración y el sufrimiento causado por el mal proceder de otras personas, sea de manera inconsciente o conscientemente? Así es, la realidad es que vivimos en un mundo donde es difícil que alguien no sea ofendido. Lo podemos ver ahí en Santiago capítulo 3 en el versículo 2 donde nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La realidad de nuestra naturaleza pecaminosa que aún opera en nosotros hace difícil pensar que jamás seremos lastimados. Así que todos, desde el momento de nacer, quedamos expuestos a esto. Nadie se escapa, por lo que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos experimentado el resentimiento. Y en el matrimonio, pues ni se diga, pues al estar tan cerca uno del otro, aún a pesar de que hemos decidido amarnos, por nuestras imperfecciones muchas veces nos lastimamos y nos herimos, lo cual hace que luchemos con el resentimiento. Así es, al igual que cuando alguna de las necesidades de una manera repetitiva, ya sea por descuido o de manera intencional, no es atendida. Por ejemplo, como cuando no se manifiesta el afecto y consideración. Así es, otro ejemplo es cuando hay un trato áspero y hostil. Cuando no se siente el apoyo. Cuando no se valora. Cuando se oculta algo. Cuando no se respeta y se avergüenza o se humilla. Y muchas otras cosas más. Así como cuando nuestras expectativas, que muchas veces son muy elevadas o son irreales, no se cumplan. Es ahí cuando se experimenta la frustración, la tristeza y el malestar, lo cual produce el resentimiento. Algo que llega a afectar en gran manera al matrimonio, hasta el punto de destruirlo, si no son sanadas esas heridas. Y es que el resentimiento es algo que crece como cuando se guarda hasta un grado de convertirse en odio, amargura, y esto llega a matar las relaciones. Así es, cuando en un matrimonio hay resentimiento guardado por situaciones vividas del pasado, la relación se estanca.
Pues el resentimiento es como un ancla que no nos deja avanzar, no deja avanzar al matrimonio, al igual que se va deteriorando. Y es que, como estaremos estudiando, este sentimiento guardado vuelve al cónyuge herido en una persona hostil, en una persona intolerante y dura con su cónyuge, lo cual hace que el amor, la confianza, la comunicación, la convivencia y la intimidad, cualidades fundamentales en el matrimonio, se enfríen con el peligro de extinguirse si no se vence el resentimiento. Así es que no tenemos por qué vivir con el peso del resentimiento por cosas pasadas, echando a perder nuestro presente. Pues eso es lo que hace el resentimiento, como lo podemos ver en la siguiente anécdota. Se cuenta que en una ocasión un hombre sabio y su discípulo, de camino a casa, tenían que cruzar un río. En la orilla estaba una mujer muy elegante que también quería cruzar, pero el río estaba muy alto, así que el hombre se ofreció a llevarla junto con su discípulo hasta la otra orilla, y así lo hicieron. Sin embargo, cuando la depositaron del otro lado del río, la mujer los miró con desdén y se fue sin decir gracias. El discípulo se puso furioso, no dijo nada, pero hervía por dentro. Recorrieron varios tramos hasta llegar a su casa, y el discípulo enojado se volvió hacia el hombre y le dijo: «Era tan pesada y ni siquiera nos dio las gracias. ¿No le molestó eso?». El hombre se rió y dijo: «Sí, pero eso ya pasó. Ya la dejé en el río allá, mucho tramo atrás. Tú todavía la estás cargando». Qué buena ilustración, pues como podemos ver en ella, el pasado tiende a ser muy absorbente y en ocasiones muy pesado e hiriente. Tiene orillas tan filosas que cada vez que las tocas, tus heridas se hacen más profundas, lo cual hace que nuestro presente se vea afectado. Así es que es importante que dejemos de cargar el pasado, pues cuando dejamos lo que nuestra pareja dijo, hizo o debió hacer y decir, pero no lo hizo, nuestra vida se vuelve mucho más ligera. Así que decidamos vencer esta tentación de guardar el resentimiento en vez de perdonar. Así es, pero antes de continuar y que veamos cómo podemos vencer esta tentación, es importante que contestemos como primer punto una pregunta: ¿qué es el resentimiento? En primer lugar, es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño, ese daño sufrido, y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. En segundo lugar, es un sentimiento de aversión, es decir, rechazo o repugnancia hacia la persona que ha causado un daño. Así es. En tercer lugar, es un sentimiento de pesar, enojo y queja, que deja o que queda de un dicho o acción ofensiva que puede perdurar largo tiempo y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. En cuarto lugar, también podemos ver que es un sentimiento que se repite una y otra vez. Una y otra vez. De hecho, una de las acepciones de la palabra resentir es volver a sentir. Por lo que el problema con el resentimiento radica en que no soltamos la herida, la ofensa, sino que la volvemos a sentir una y otra vez. Alguien dijo que el resentimiento es algo muy profundo que se incuba, se lleva muy dentro. Y estos, los que están infectados por este mal, pues llegan a rumiar sus rencores, aumentándolos generalmente con fantasías creadas por pensamientos que nada tienen que ver con la realidad. Y esto es lo que hace muy poderoso y peligroso el resentimiento. Pues como lo dice un proverbio chino, un enemigo te hiere una vez, tus recuerdos muchas veces. Como hemos visto hasta aquí, el resentimiento es un gran mal que no debemos guardar en nuestro corazón. Sin embargo, abundando un poco más sobre esto, veamos nuestro siguiente punto. Número 2.
¿por qué no se debe guardar rencor? ¿Por qué no debemos guardar rencor en nuestro corazón? Algo que es muy importante, la palabra de Dios nos dice que de toda cosa guardada en nuestro corazón debemos de tener cuidado porque de él mana la vida. Y vamos a estar viendo varias cosas que nos afectan, varias cosas que surgen a consecuencia de guardar el resentimiento, que afecta no solamente nuestra vida, sino también nuestro matrimonio, nuestra familia y todo lo demás. Letra A, ¿por qué no se debe guardar rencor? Letra A, porque cuando se hace, se busca venganza. Surgen esos deseos de venganza, como lo podemos ver en el ejemplo de David. Aún no era rey, sin embargo, podemos ver cómo él se enoja, ¿verdad? Queda resentido porque los hieren, porque los lastiman y busca venganza. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 25, por favor les invitamos a ir ahí y vamos a leer algunos versículos. Ustedes recordarán tal vez esta historia, es cuando tiene ese encuentro con Nabal, ¿verdad? Ahí también estaba Abigail. Y cómo Abigail le estorba para que David no se vengue. Pero surgió en él ese deseo a causa de su resentimiento. Dice en el versículo 13, en primer lugar, 25, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. ¿Por qué? Porque estaba molesto. Este hombre Nabal lo había maltratado a esos jóvenes que él ha enviado para pedirles si podía compartir de esa abundancia que estaba teniendo, ¿verdad? Y al no hacerlo, y dice la palabra de Dios que los había saherido, los había lastimado fuertemente. David se enoja y resentido busca esa venganza. Dicen también en el versículo 21, en el versículo 22 también dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. ¡Qué tremendo! Ese resentimiento provocando y incitando a la venganza. Y luego podemos ver en el versículo 26 nuevamente dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Es lo que procuraba David y Abigail lo reconoció y se lo hizo ver, le estaba estorbando. Y David después da testimonio de esto y da gracias a Dios porque Abigail le había estorbado. Dice en el versículo 32 al 34. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón, ¿verdad? Esos deseos de venganza podemos ver. Así es que, ¿por qué no se debe guardar rencor, resentimiento en el corazón? Porque cuando se hace esto, se busca venganza. Y esto pasa muchas veces también en el matrimonio. Cuando guardamos ese sentimiento, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, ¿verdad? Lo que sucedió, que nos dañó y nos lastimó, y no perdonamos, somos incitados a la venganza. Y es ahí donde surge el, sí, ¿verdad? Sí, con que con esas tenemos. Vas a ver, te las estoy guardando, ya vendrá la mía, ¿verdad? Y buscamos esa venganza, buscamos desquitarnos, cuando la palabra de Dios es muy clara y nos dice que no nos venguemos, que no tomemos la justicia por nuestras propias manos, que no paguemos mal con mal, sino el bien con el mal. Pero muchas veces sucede esto. Así es. Y estamos contestando punto número 2, ¿por qué no se debe guardar rencor? Letra B. Porque cuando se hace, se menosprecia y se es hostil. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Mical en 2 de Samuel, que también les invitamos que nos acompañen. 2 de Samuel 6,
Vamos a leer el 16 y el 20. Bueno, recordemos esta historia un poquito, que David venía de una victoria, ¿verdad? Venían transportando el arca, ¿verdad? A Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que David pues venía contento, venía gozoso. Pero la actitud de Mical pues deja mucho que desear y habla pues de ese resentimiento que ella tenía, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 16 y el 20. Y perdón, también antes de que lo leamos, y esto también a consecuencia pues de todo lo que habían vivido, ¿no? En su matrimonio, o sea, tendríamos que ver todo el trasfondo, pero había resentimiento en el corazón de Mical, ¿no? Y es por eso que ella actúa de esta manera. Así es. En el versículo 16, cuando el arca de Jehová... ¿Sí? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. El versículo 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuánto honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Bueno, algo que mencionaba mi esposo es cierto, ¿no? Todo lo que había vivido Mical, recordemos que ella se había separado de David por las circunstancias, ¿verdad? Que David tuvo que huir, después David va por ella, pero recordemos que ella ya estaba con otro, con Palti, ¿verdad? Casada. Entonces eso pues también generó muchas cosas en el corazón de Mical y la llevó a actuar menospreciando a David. Y como lo mencionamos al principio, el resentimiento guardado vuelve al cónyuge hostil, intolerante y duro, ¿verdad? Lo cual hace que el amor, la confianza, la comunicación, la convivencia y la intimidad, esas cualidades que fortalecen el matrimonio, que deben siempre estar presentes, pues se lleguen a enfriar, provocando un distanciamiento en el matrimonio. Y lo cual, pues si no se corrige, puede acarrear mucho daño y hasta el peligro de separaciones, ¿verdad? De separarse. Como lo podemos ver en este ejemplo, porque ese resentimiento les llevó a un comportamiento así, de tal manera que Mical y David pues estaban separados el uno del otro, ¿no? Estaban distanciados sus corazones. Después podemos ver también la respuesta de David para Mical, ¿no? Y eso es lo que hace, eso es lo que ocasiona, eso es lo que genera, lo que produce el resentimiento. Por eso no es bueno. Bueno, perdón, ¿sí? Y las consecuencias de Mical después, ¿verdad? Sí. Que ya sufrió consecuencias y no pudo ni siquiera tener hijos. Qué tremendo, ¿no? Lo que llega a pasar, las consecuencias. ¿Es bueno el resentimiento? No genera nada bueno, no produce nada bueno. ¿Por qué no se debe guardar rencor? Letra C, porque cuando se hace, se manifiesta rebeldía y se busca hacer lo que molesta. Muchas veces cuando hay resentimiento nos lleva a eso, ¿verdad? A manifestar rebeldía. Pues ahora no. Pues para que se le quite, ¿verdad? Y a ver, hazle como quieras, ¿verdad? Se manifiesta esa rebeldía, se busca molestar, ¿verdad? A molestar a la otra persona, como lo podemos ver en el ejemplo de Absalón, en quien había resentimiento en su corazón por muchas cosas que habían estado pasando en su familia y que él las había vivido, y que ante eso su papá no había tomado cartas en el asunto, el rey David. Todo lo que estaba pasando, todo ese tiempo se fue generando, se fue gestando, ese resentimiento que fue creciendo, de tal manera que en esta porción que vamos a leer, podemos ver precisamente eso, su rebeldía y ese buscar molestar a los demás, pues a causa de todo eso que traía adentro. Vamos a ver ahí en el 2 de Samuel, pero ahora en el capítulo 14. Capítulo 14 del versículo 28 al 32. 14, 28 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios, si nos ayudan a leerlo, dice: Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá,
con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, y continúa la historia. Pero podemos ver la rebeldía de Absalón. De hecho, podemos ver cómo se subleva Absalón, da un golpe, ¿verdad?, al trono, ¿verdad?, destrona a David, le quita el trono a su propio papá y todavía lo persigue para matarlo a consecuencia de todo ese resentimiento que había en su corazón. ¿Es bueno el resentimiento? No. ¿Por qué no debemos guardarlo? Porque cuando se hace, se manifiesta rebeldía y se busca hacer lo que molesta a la otra persona. Y en el matrimonio pasa lo mismo, ¿no? Hay resentimiento. En el matrimonio llega un momento en el cual sabemos muy bien lo que le molesta a nuestro cónyuge. Sabemos aquellas cosas que no le agradan. Y cuando surge la venganza, ¿verdad? Buscamos darle ahí, ¿verdad? Meter el dedo en la llaga y molestar y hacer las cosas para molestar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay ese resentimiento en nuestro corazón, lo cual lo único que va a lograr es que nuestra relación se vea afectada. Eso es lo único que va a lograr. ¿Por qué no se debe guardar rencor? Letra D. Porque cuando se hace, se actúa mal. Como lo podemos ver en el ejemplo de los sacerdotes en Hechos 4, del 1 al 3, ¿verdad? Estamos hablando de ese resentimiento que se genera y que afecta, obviamente. Dice del 1 al 3, ¿me ayudas a leer el 1? Sí. Y luego yo el 2 y juntos el 3. Ok. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guarda del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así es, aquí nos habla de que estaban resentidos, ¿verdad?, estos sacerdotes, y eso pues los motivó a actuar mal contra pues los discípulos, ¿verdad?, hasta llevarlos a la cárcel. Y cuántas veces nos ha sucedido esto también en el matrimonio, ¿verdad? En los matrimonios, ¿cuántas veces se ha actuado mal buscando hacer daño al cónyuge por culpa del resentimiento? ¿Alguna vez se ha visto esto? No se ve eso, ¿verdad? En los Porque matrimonios. veces, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha visto? Qué tremendo, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos hablando del matrimonio? ¿Cuántas veces no se ha visto alegrarse por causa del resentimiento? Ya sea al esposo o a la esposa, por algo malo que le pasó a su cónyuge, aquel que lo hirió, ¿verdad?, que le lastimó y que está dolido, ¿verdad? Y hasta uno dice, qué bueno, para que se te quite, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? O inclusive desear a que algo malo le pase por estar guardando el resentimiento en su corazón. ¡Qué tremendo! Pero eso es lo que puede producir el resentimiento. Eso es lo que puede hacer, nos puede turbar, nos puede cegar al grado de que ese amor que nos hemos manifestado se convierta en deseos de que a la otra persona le vaya mal. ¡Qué tremendo! Pero eso es lo que muchas veces pasa. ¿Por qué no se debe guardar rencor? Letra E. Porque cuando se hace, atentamos contra nosotros mismos, lo cual se ilustra muy bien en el siguiente relato que les voy a leer. Dice, un día después de clase, Paco, un niño de 8 años de edad, entró enfadado en su casa. Su padre, al verlo entrar, lo llamó para hablar. Antes que su padre hablara algo, Paco dijo irritado, papá, estoy con mucha rabia y enojado con Joaquín. Su padre, un hombre sencillo pero sabio, escuchaba a su hijo mientras seguía con su queja. Joaquín me humilló delante de mis amigos. Me gustaría que algo malo le pase. El padre escuchó callado mientras caminaba buscando una bolsa de carbón. Llevó la bolsa hasta el patio y le dijo a Paco, hijo, quiero hacerte una propuesta. Imaginemos que aquella camisa blanca que está colgada es tu amigo. Es tu amigo Joaquín, que cada trozo de carbón es un pensamiento malo que le quieres enviar. Entonces quiero que tires el carbón en la camisa. Dentro de un rato vuelvo para ver cómo quedó esa camisa. Y el niño le pareció muy divertido, ¿verdad?
la camisa estaba colgada lejos y los trozos, ¿verdad? Los tomaba Paco y acertaba al blanco, algunos no, ¿verdad? Al fin el padre regresó y le preguntó, hijo, ¿cómo estás ahora? A lo que Paco le contestó, uy, estoy cansado, pero feliz porque acerté muchos trozos de carbón en la camisa. El padre miró a su hijo, que no entendía la razón de aquel juego y le dijo, ven, quiero que veas una cosa. El hijo fue hasta el cuarto y se miró en un gran espejo y al verse se dio un susto. No se reconocía, solo conseguía ver sus dientes y sus ojos estaban todos ennegrecidos y sucios. Su padre entonces le dijo, ¿viste que la camisa casi ni se ensució? A comparación tuyo, ¿verdad? Pero ¿qué tal tú? Le preguntó. Las cosas malas que deseamos a los otros son como las que te pasó a ti. Aunque consigamos molestar a alguien, a nosotros quedamos más manchados. Cada cosa mala que hacemos, una grosería, una mentira, un insulto, una venganza, aunque de momento nos hace sentirnos mejor, la realidad es que nos afectará más a nosotros, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Así es. Recordemos ese viejo y conocido refrán que dice, la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. En verdad que es muy dañina para nosotros, ¿verdad? Como lo decía aquí en la ilustración, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Así que el siguiente punto va también relacionado a esto. ¿Por qué no se debe guardar rencor? Porque cuando se hace, esto impide que disfrutemos las cosas que antes disfrutábamos. Ahí en el libro de Temperamentos controlados por el Espíritu, en relación a esto, se nos dice lo siguiente. En el preciso instante en que comienzo a odiar, a guardar resentimiento a un hombre, me transformo en su esclavo. Ni siquiera puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce una excesiva cantidad de hormonas de tensión y me canso en las pocas horas de trabajo. El trabajo del cual antes disfrutaba ahora me resulta pesado. Ni siquiera siento placer en las vacaciones. El hombre que odio, ¿verdad? Con el cual estoy resentido, me persigue donde quiera que vaya. No puedo escapar de la garra con que me aprieta mi mente. Cuando el camarero, ¿verdad? El mesero de un restaurante me sirve un bistec, ¿verdad? Y con papas fritas, espárragos, ensaladas, ¿verdad? Una torta de frutillas con helado. Me da lo mismo que si fuera un pan duro y agua. Mis dientes mastican la comida y la trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarla. El hombre que odio puede estar a kilómetros de distancia de mi dormitorio, pero más cruel que un capataz de esclavos, castiga mis pensamientos hasta ponerme tan frenético que el colchón de mi cama se transforma en un potro de tormento. Qué tremendo lo que puede hacer el resentimiento, el rencor, el odio. Ahora estamos hablando de una persona ajena a nosotros. Una persona tal vez que no vive con nosotros, pero imaginemos ahora de nuestro cónyuge. El sentimiento no nos permite disfrutar ese tiempo en nuestro hogar, no nos permite disfrutar nuestra relación, no nos permite disfrutar a nuestros hijos, no nos permite disfrutar nada, porque ese sentimiento guardado en nuestro corazón no nos lo permite. Así es, y bueno, también algo que, ¿por qué no debemos guardar rencor? Letra G. Es porque cuando se hace, no solo se afecta nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Es increíble, pero es verdad. Sí. Las emociones llegan a afectarnos a tal grado que nos afectan físicamente, como lo encontramos en un artículo en la revista Women's Health. Aparece lo siguiente: el rencor o el tan solo pensar en situaciones de venganza hace que tanto la presión arterial como el ritmo cardíaco se incrementen casi en un doble su actividad normal. Imagínense cómo aceleramos el corazón. Así que si uno alberga estos sentimientos con frecuencia, o sea, es decir, que lo estemos haciendo repetitiva, o sea, de manera repetitiva,
en nuestro corazón, imagínense la alteración que tiene, ¿verdad? Dice, así que cuando uno alberga estos sentimientos con frecuencia y produce estos estados insanos, con el tiempo no solo generará estrés, ¿verdad? El famoso estrés que ahora está en mucha moda, sino que también podrá desencadenar en algún daño cardiovascular. Nuestro corazón se va a afectar. Y no solamente el corazón, sino otros cuerpos, otros miembros de nuestro cuerpo, otros órganos, sin duda que se afectarán, porque eso es lo que sucede, ¿no? Nuestras emociones influyen también en nuestro cuerpo y muchas veces se perjudican a través de ello, ¿no? A consecuencia de eso. El guardar de sentimiento en nuestro corazón no es nada bueno, pues es ahí que muchas veces, bajo ese sentimiento de rencor, esposos que no han podido superar las ofensas y heridas que sus esposas les hicieron, entonces las maltratan, las menosprecian y no les tienen ninguna consideración. Así es, y es ahí que muchas veces bajo este sentimiento de rencor, esposas que han sido traicionadas, heridas o maltratadas, se portan frías, hostiles, quejumbrosas y desinteresadas, ¿verdad? En su cónyuge y en sus esposos. Y es una cuenta de nunca acabar, ¿verdad? Es un ciclo, ¿verdad? No estoy herido por algo, me comporto mal, mi esposa se resiente también por algo y entonces actúa mal y así va, y nunca acabamos, ¿no? Y no solamente en nuestra relación, lo mismo pasa con todas nuestras demás relaciones, pues es ahí que muchas veces bajo ese resentimiento de rencor, padres, tal vez resentidos y afectados por el resentimiento, ¿verdad? Que de lo que le ha hecho la esposa, se vuelven hostiles para con sus hijos, cuando estos se han portado mal o no han correspondido como debiera. También es de ahí que muchas veces bajo este sentimiento de rencor, hijos tratan mal a sus padres y no les quieren ver, pues el trato que les dieron cuando eran pequeños, eran niños, les trae pues muy malos recuerdos. Porque es una cadenita, ¿no? Como hace tiempo escuchábamos en una predicación, ¿no? Sí. Entonces el jefe es dañado por su superior. Daña al trabajador. El trabajador pues llega a su casa y se desquita con la esposa. La esposa se desquita con los hijos. Y los hijos se desquitan con el perro, ¿verdad? Y el perro sale y muerde al cartero. Y es un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Y así es una cadenita todo lo que sucede. Es ahí que muchas veces bajo ese sentimiento de rencor, hermanos no se frecuentan ni se hablan por lo sucedido en el pasado. Es de ahí también donde no hay buenas relaciones en las iglesias. Qué tremendo, también es ahí donde muchas amistades, buenas amistades, inclusive amistades de años, terminan. Es ahí donde también la armonía, que es grandemente afectada, y el resentimiento, que es otro de los enemigos de la armonía. Así es, y que afectan esa armonía, ¿verdad? El resentimiento es un tirano muy cruel que amarga y esclaviza nuestra vida, por lo que no debe de estar presente, es algo que no debemos guardar en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que tomar la decisión de vencer esta tentación, de guardar rencor, resentimiento, en vez de perdonar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Ahora vamos a estar contestando esta última pregunta. Letra A. Decidiendo hablar las cosas con el propósito que se dé la reconciliación. La palabra de Dios nos habla de que debemos hablar razonadamente con el prójimo. Levítico 19:17 nos dice así, ¿me ayudas a leerlo? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es importante que lo hablemos, hermanas, que platiquemos, que busquemos la reconciliación y no al contrario, ¿verdad? Como veíamos, no atacar, no guardar ese resentimiento y buscar la venganza, sino hablar razonadamente, exponer la situación que se esté generando y eso pues va a traer la reconciliación. Así es, como veíamos en una de las primeras tentaciones que veíamos. De hecho, fue la primera, que es reñir en vez de solucionar. Realmente lo que debemos de buscar es solucionar, encontrar la solución, encontrar precisamente esa reconciliación
pues a fin de que nuestro matrimonio Claro. pueda estar bien, pero muchas veces no lo hacemos, eso reñimos. Y aquí nos está invitando a eso. ¿Cómo podemos no guardar resentimiento en nuestro corazón, sino perdonar? Pues tenemos que tomar esa decisión de decidir hablar las cosas con ese propósito de que se dé esa reconciliación. También lo veíamos en una de las otro estudio que tenemos que pedirle para esto, Señor, sabiduría, porque no es fácil, ¿no? Sabiduría para el momento adecuado, ¿verdad? Las palabras correctas, porque se requiere tacto, prudencia, ¿verdad? Para poderlo hacer, que el Señor nos dirige, y también buscando reconocer nuestra parte, que es muy importante. Pero eso es el primer paso. Letra B, ¿cómo podemos lograr vencer esta tentación? Decidiendo perdonar y amar en obediencia a nuestro Señor, porque eso es lo que quiere de nosotros. Y en esta porción la podemos ver. Aquí en Levítico 19 se nos está hablando varias leyes que tienen que ver en cuanto a nuestras relaciones. De hecho, después se habla en cuanto a la moralidad. Pero aquí se nos habla, de hecho, en el versículo antes nos habla de no andar chismeando y atentar, ¿verdad? Contra nuestro prójimo, contra su vida. Y luego nos habla precisamente de no aborrecerle, sino buscar el razonar, ¿verdad? Buscar la solución. Pero luego en el versículo 18 nos dice, 19, 18, lo leemos juntos, ¿qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces nos invita a no vengarnos, ni guardar rencor a los hijos, dice, de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y si esto nos lo manda para con los demás, para con nuestro prójimo, ¿qué prójimo más cercano puede ser que podemos tener que nuestro cónyuge, que nuestra esposa, que el esposo, damas? No lo hay. De tal manera que debemos de tomar esa decisión de perdonar. Al no guardar rencor es perdonar, y amar para no vengarnos, no buscar el mal de nuestro prójimo. Como podemos ver también cuando Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces perdonaré al que cometiera una falta, una ofensa, ver el que me ofendiere? Hasta 7. Y el Señor Jesucristo le hizo ver que no era un número, sino eran las veces que fueran necesarias perdonar. Es importante hacerlo. Vamos para allá, Mateo 18, versículo 33 al 35, porque cuando no lo hacemos, entonces nosotros somos entregados a esos verdugos del rencor, del resentimiento, y entonces todas las consecuencias de las cuales estuvimos hablando se manifiestan en nuestra vida. Mateo 18, ¿me ayudas a leer el 33? Lo que llego ahí, ¿qué dice? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Porque muchas veces aquí podemos ver este hombre que le fue perdonada su deuda, pero que él no quiso perdonar cuando era necesario que lo hiciera. Y a nosotros también nos puede pasar así. Dice en el versículo 34, ya casi lo encuentro, no se preocupen, dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿no? Eso es lo que va a suceder si nosotros no perdonamos, hermanos. Tenemos que perdonar, como vamos a estar viendo, así como Cristo nos perdonó. Si nosotros hemos sido perdonados, ¿por qué nosotros no perdonar, verdad? Dios no lo manda, Dios nos manda a amar, y como vamos a estar viendo, en el amor no hay rencor. Así es, aquí es importante aclarar que perdonar no es nunca recordar, porque quizá en algún momento alguien nos lo recuerde o nos vamos a acordar, ¿verdad? Sin embargo, si se ha perdonado, bueno, podemos recordar esas cosas, pero sin dolor, sin amargura, ¿verdad? Sin ese sentimiento que, bueno, sin dolor, ¿verdad? Cuando nos acordamos de algo que nos pasó, vuelve a venir ese sentimiento de rencor, ese resentimiento. Entonces debe perdonarse, ¿ok? El perdón, hermanos, también podemos ver que es una decisión que no depende de lo que haga o no haga la otra persona, sino de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros, lo cual nos lleva a nuestro siguiente punto, que es letra C, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía mi esposo. Ahí en Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice así:
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como hijos de Dios tenemos que obedecerle, como ya veíamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en obediencia a nuestro Señor, sujetándonos a su palabra. Y bueno, aquí Él nos puso el ejemplo de perdonar. Como lo hizo Él, pues nos anima, nos exhorta a que nosotros también lo hagamos de esa manera. El perdón no se basa en la magnitud de la ofensa, tampoco se basa en el hecho de que si nos piden perdón o no, o sea, si ya me pidió perdón, entonces sí lo perdono. No, o sea, hay veces hay que perdonar incluso sin que la otra persona, pueden pasar años, meses, días, sin que se acuerde o no tenga siquiera presente que nos ofendió o algo. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar esas ofensas, pasarlas por alto y ponernos en las manos del Señor. El perdón se basa en lo que Dios ha hecho por nosotros, lo dice Efesios 4:32, que dice así, ¿me ayudas a leerlo? Sí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es, Dios nos ha perdonado y entonces tenemos que hacerlo también nosotros. Amén. ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación de guardar rencor, resentimiento en nuestro corazón? Bueno, letra D, dependiendo de Cristo para que nuestras heridas sean sanadas. Porque tenemos heridas y esas heridas necesitan ser sanadas. No nada más se trata, y es muy importante esto, tomar la decisión de hablarlo, de expresarlo. Me sentí lastimado, herido, eso que dijiste pues me ofendió, ¿verdad? Eso no me pareció, me hizo sentir mal. Tenemos que expresarlo, ¿no? Tenemos que hablarlo, inclusive, aun cuando la persona herida, ¿verdad?, no toma la iniciativa, nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Algo pasó, algo te hice, porque eso es lo que muchas veces los hombres hacemos, ¿verdad? Vemos a nuestra esposa, ¿verdad?, molesta por algo, empezamos a rebobinar, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, pues no hice nada. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? No, es que me siento mal. Muchas veces nos pasa, pero es importante ir y hablarlo. Tenemos que hacerlo. Eso es importante, pero no es suficiente. Tenemos que tomar la decisión de perdonarlo, ¿cierto? Eso es una decisión que con la ayuda del Señor es posible. Tenemos que tomar esa decisión y esa decisión de amar también, que como lo mencionamos, en el amor no hay rencor, no hay resentimiento. Tenemos que tomar esa decisión. Ahora, es importante que tomamos también la decisión de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero hace falta algo. ¿Qué es eso? Que esas heridas sean sanadas, que esas heridas sanen. Así como nos lleva cuando nos herimos, ¿verdad?, al cortarnos, cuando nos herimos, ¿verdad?, cuando tenemos algún accidente, algo que pasa, esa herida pues lleva tiempo para sanar, para cicatrizar, y aun cuando por fuera ya se vea la costrita, entonces eso no quiere decir que ya por dentro, si fue profunda, ¿verdad?, una operación, quiere decir que ya sanó, lleva tiempo. Y lo mismo sucede en esas heridas que muchas veces nos vemos, porque no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que nuestras palabras son hirientes, ¿verdad? Que hieren, que lastiman. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Qué tremendo lo que llega a pasar, ¿no? Nos herimos, nos lastimamos, a veces hasta con la mirada, ¿verdad? A veces hasta con la mirada dices, ay caray, pues ¿qué hice? ¿Qué dije? Pues no hice nada. Pues con la mirada, ya con eso, un gesto, una actitud, algo que no hicimos, inclusive hasta con el silencio, ¿verdad? Una de las cápsulas también que veíamos hablaba de que es un enemigo de la armonía, el guardar silencio, el ignorar a la otra persona, provocan heridas. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos depender del Señor. Necesitamos buscar a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos sane. ¿Por qué Él sane? Porque Él es el único que puede sanar esas heridas. Nadie más lo puede hacer. El tiempo no dice, el tiempo lo cura todo. No, no es así. Porque pasa el tiempo y eso que estaba ahí parecía que ya estaba bien, vuelve a surgir el resentimiento, ¿verdad? Eso que me hicieron, ¿por qué? Porque no sanó, porque no se ha perdonado, porque esa herida no ha sanado. De tal manera que tenemos que buscar al Señor. ¿Qué dice el Salmo 147, versículo 3? Salmo 147, 3. ¿Ya lo tienes? ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué dice?
Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana, ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta fue la encomienda, la misión que tuvo nuestro Señor Jesucristo y sigue teniendo al venir a esta tierra y aún en este tiempo. Dice ahí en Lucas 4:18 que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él es el que venda nuestras heridas. Él es el único capaz de poder sanar esas heridas que son producidas porque somos imperfectos. Somos imperfectos y muchas veces ofendemos y lastimamos, pero tenemos que ir a Él para que Él las sane. Hay situaciones muy difíciles y complicadas, en donde se requiere perdón, sí, se necesita perdonar, sí, pero que es algo que solamente el Señor puede ayudar, como por ejemplo una infidelidad, que no es algo fácil de superar. Y que una persona, la persona que fue engañada, queda fuertemente herida, lastimada, afectada. ¿Es posible? Es posible. Muchos matrimonios han salido adelante, han sido restaurados, se han reconciliado y han tenido matrimonio y han ayudado a otros matrimonios a salir adelante. Pero no es fácil. Como puede ser en un abuso igual. Puede ser en alguna otra cosa, maltrato, violencia física. Son momentos, son situaciones difíciles, complicadas. Pero aún en medio de esas situaciones, aún cuando requiere un cuidado, una atención muy especial de parte de nuestro Señor y su palabra, con su ayuda, podemos salir adelante. Se puede salir adelante. Amén, sí. Y esas heridas pueden ser sanadas, pueden ser curadas para vivir de acuerdo al plan y diseño de Dios. Porque como veíamos, esto es una cadenita. Cuando eso no se cura, cuando eso no sana, cuando eso no se corrige, cuando eso no se soluciona, eso nos podrá producir a nosotros un malestar, nos va a afectar a nosotros, pero eso nos va a llevar a afectar a otros, a otras personas. Puede ser que tal vez andemos trayendo algo de nuestra infancia, algo que pasó cuando éramos niños, cuando en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, tal vez antes inclusive de casarnos y no lo hemos superado, no lo hemos perdonado, no lo hemos soltado, sigue habiendo ese resentimiento y tal vez ha crecido. Si no perdonamos, si no buscamos al Señor, si no seguimos su ejemplo, si no tomamos esa decisión, eso nos va a seguir afectando a nosotros y va a seguir afectando nuestro matrimonio. No hay nada como perdonar. Así es, y recordemos, y gracias a Dios porque tenemos Amén. al único que Amén. nos puede librar de esas cadenas, ¿verdad? Amén. Esa esclavitud que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, bueno, en conclusión, hermanos, guardar resentimiento es como darse una bofetada y esperar que la otra persona sienta el dolor, ¿verdad? Lo cual en el matrimonio de alguna manera podría ser así, puesto que somos una sola carne. Sin embargo, nos estaríamos haciendo daño también a nosotros y eso es lo que causa la falta de perdón en nuestra vida. Nos estamos afectando nosotros. Hace ratito les comentaba, a veces las otras personas ni se dan cuenta el daño, o a veces se dan cuenta, pero en su orgullo pues les cuesta trabajo pedir perdón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar, liberarnos nosotros, Amén. Soltarlo, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y ser más que victoriosos en Él, porque Él ya nos dio la victoria. Alguien escribió algo muy cierto, que dice, ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. Pero ¿quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Amén. El perdón es liberador. El perdón es una bendición. Es una bendición, hermanos. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para la otra persona, sin darnos cuenta que los más beneficiados somos nosotros mismos, porque somos liberados. Y hablando del matrimonio, nuestro mayor beneficio es todo aquello que es benéfico para nuestro cónyuge, porque ese es nuestro bien, por lo que el perdón es esencial, porque como lo podemos ver ahí en 1 Corintios 13, que ya no vamos a ver, pero ahí en el versículo 4 en adelante nos dice que el verdadero amor no guarda rencor, en el verdadero amor no hay rencor, por eso es muy importante tomar la decisión de amar, es algo muy importante, el perdonar. Así es que reflexionemos, hermanos, terminemos reflexionando en este mes patrio en donde hablamos de la libertad, porque puede ser que el resentimiento esté subyugando nuestro corazón,
esté subyugando nuestra vida, esté subyugando nuestra mente, sea un tirano en nuestra vida que está ocasionando no solamente mal para nosotros, sino también para nuestra esposa, sino también para el esposo, damas, para el matrimonio. Y eso se ve reflejado en todas las demás áreas de nuestra vida. Reflexionemos, ¿estamos luchando con el resentimiento? ¿Es algo con lo cual luchamos? ¿Estamos luchando? ¿Está usted luchando actualmente? ¿Tenemos algún resentimiento contra nuestra esposa, varones? Es importante ir al Señor para que el Señor nos lo muestre. Él es el único que puede escudriñar nuestra mente y nuestro corazón y poder traer a la luz la realidad de nuestro corazón. ¿Estamos teniendo algún resentimiento contra nuestra esposa, varones? Tal vez por algo que dijo, tal vez algo que hizo o no hizo, tal vez algo pasó, sucedió. ¿Estamos teniendo algún resentimiento? Damas, ¿están teniendo algún resentimiento contra su esposo? De la misma manera, por alguna palabra, por alguna actitud, por algún mal comportamiento. ¿Hay algún resentimiento en su corazón que usted ha tratado de superarlo? ¿Ha tratado de dejarlo atrás? Tal vez se lo han dado al Señor, pero le cuesta trabajo y ahí lo sigue trayendo y de repente vuelve a surgir y está provocando todo este malestar. Seamos sinceros. ¿Hay resentimiento en nuestro corazón? Porque si así es, nuestro matrimonio no va a poder ser lo que Dios ha planeado que sea si nosotros no tomamos la decisión de perdonar. Si no lo reconocemos, le pedimos perdón a Dios y perdonamos, nos liberamos de ello. Es necesario, hermanos, que en esta noche tomemos la decisión, como lo hemos visto, de hablar las cosas con el propósito que se dé la reconciliación. Terminando, puede tomarse un tiempo, podemos tomar un tiempo si hay algo importante para hablarlo. Si usted considera que no es el momento, bueno, ore, póngalo en su corazón, pero no lo deje pasar, no deje más tiempo que pase. Tomemos la decisión de hablar las cosas con el propósito que se dé la reconciliación, que el Señor nos dé sabiduría, mirando también nuestra parte, pero buscando la reconciliación. Tomemos la decisión de perdonar y amar en obediencia a nuestro Señor, aun cuando no nos pidan perdón, aun cuando la persona, si es la esposa o es el esposo que nos dañó, no nos pide perdón, se ve que no está arrepentido, nosotros demos el primer paso, perdonemos y tomemos la decisión de amar. Y todo lo que conlleva en eso, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, quien es lo que nos manda. Tomemos la decisión de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha perdonado de una manera tan grande, aun cuando nosotros infringimos su ley. Somos pecadores, aun cuando seguimos pecado. Tomemos la decisión de depender de Él para que nuestras heridas sean sanadas. Vayamos cada día, busquémosle a Él, reconozcamos que hay una herida en nuestro corazón, que hemos sido heridos y lastimados, que necesita ser sanado ese corazón que ha sido dañado. Vayamos al Señor para que Él lo sane. Hermanos, si es así, vayamos a nuestro Señor, oremos y pidamos su ayuda. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado a nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des la victoria contra esta tentación de guardar resentimiento en nuestro corazón en vez de perdonar. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de perdonar y de amar. En el momento en el que seamos lastimados, en el momento en el que seamos ofendidos, heridos, en el momento en el que nos sintamos así, que nosotros tomemos la decisión de ir a ti. Para que tú también hables a nuestro corazón, porque muchas veces nosotros estamos resentidos, estamos guardando ese resentimiento, pero es algo que no deberíamos por qué hacerlo. Ayúdanos, Señor, a buscar esa reconciliación. Señor, perdónanos por las veces que lo hemos hecho. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser diferentes, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que nuestras heridas puedan ser sanadas. Y si hay matrimonios que están luchando con esto, si tal vez puede haber un varón o una dama que actualmente esté luchando y esté en su corazón guardando, que haya estado guardando ese resentimiento, Señor, dale la victoria. Ayúdale a vencer esta tentación y que pueda tomar esta decisión, Señor. Ayúdale de tal manera que podamos ser los matrimonios que tú has planeado que seamos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias.
Amén. Amén. Hermanos, solamente Cristo puede liberarnos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Viva nuestro Señor y gran libertador! Gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, porque hemos visto una tentación más. Ya llevamos 20, qué tremendo, ¿no? Habíamos pensado solamente en que íbamos a tenerlo durante un mes, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, ¿verdad? Lo dije, pero era poco y bueno, nos hemos extendido, pero gracias a Dios por ello. A nosotros nos ha ayudado, ha sido de bendición para nuestras vidas y gracias a Dios que para ustedes también lo ha sido. Hermanos, que Dios los bendiga, muchas gracias, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, les extrañamos muchísimo. Amén, así es. Seguimos orando que pronto pueda pasar esta situación y poderles ver. Que el Señor les bendiga y gracias. Amén, hermanos. Y bueno, si fue de bendición, pues compartámoslo para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo, ¿verdad? Como estaremos viendo el día de mañana, la palabra de Dios no está presa, es necesario que corra, ¿verdad? Así que hagámoslo y como lo estaremos viendo también en la tarde, acerca de que no hay nadie como Cristo. Cristo es el único que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Así es que compartámoslo, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo.